Si creías que en el tango todo depende del conductor, desde ya te cuento que estás equivocada. Por eso te comparto 10 detalles para hacer el paso básico correctamente. Rol seguidor. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir una información que me parece fundamental para que realicemos el paso básico como corresponde. Ya sé que muchos podrán opinar que aprender el paso básico es una tarea que compete más a quien asume el rol conductor que quien asume el rol seguidor. Sin embargo, te garantizo que conocer esta base compete a los dos por igual. Comparten, por así decirlo, una misma responsabilidad, porque al entender la importancia de una estructura, de una secuencia, tanto uno como otro pueden profundizar la ejecución correcta de cada parte hasta dominarla sin titubeos. Pero, antes de continuar, como suelo decirte, si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y si los subtítulos no te permitirán ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble S de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y el tema es que el paso básico es una secuencia de 8 pasos y 8 posiciones que la pareja realiza simultáneamente en tiempo y espacio de manera sincronizada. Y cuando digo posiciones, me refiero específicamente a cómo colocamos el peso del cuerpo en cada pie. Y específicamente en el rol seguidor, cómo interpretar al conductor para posicionar los pies de tal modo que nos permita lucir cada movimiento con ligereza y seguridad. Por supuesto, si quisieras compartir alguna información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que veremos la secuencia paso a paso para que la practiques y observes con detenimiento y observe sus detalles. ¿Todo claro? Ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Comenzaré esta clase poniéndome de espalda para que puedas verme con más comodidad. De todos modos, como ya sabés, vamos a ver la imagen desde diferentes ángulos. En primer lugar, ubiquémonos preferentemente con los pies en V, tocándonos los talones y en posición de abrazo. Arqueemos el torso hacia la derecha, relajemos la pierna de base y con rodillas en contacto demos un paso al costado. Arqueemos el torso hacia la izquierda y de igual modo desplacémonos hacia el costado. Intentemos en este simple vaivén ir de una posición a otra, tocándonos los talones y buscando contactarnos las rodillas. Continuemos este movimiento hasta sentir que dominamos el cuerpo y no que el cuerpo nos domina. Vayamos de la posición 1 a la posición 2 y pasemos el peso del cuerpo completamente de un pie a otro pie. Nuevamente, posición 1 a posición 2, con talones juntos, rodillas en contacto y el torso levemente rotado hacia la derecha, de modo que el torso mire a quien nos conduce. Practiquemos este movimiento unos instantes. Avancemos ahora hacia el inicio de la parte caminada. Observemos cómo ubicamos los pies, para lo cual vamos a repasar el movimiento desde el comienzo. Notemos que en la posición 3, el pie izquierdo sigue la línea recta, rozándose con el talón del pie derecho. Repitamos una vez más el movimiento completo hasta la posición 3 y rotemos el torso un poco más hacia la derecha, enfrentado a quien conduce. Rotemos solo el torso y no la cadera. Volvamos a nuestra base,
paso al costado y vayamos a posición 3 sin peso en el pie derecho. Practiquemos una vez más. Nos tocamos los talones, paso al costado y posición 3 sin peso en el pie derecho. Ahora que tenemos en claro los cambios de peso, avancemos hacia la posición 4. 1, 2, 3 y 4. Observemos que el torso y el pie derecho miran hacia una misma dirección, la persona que abrazamos. Repasemos nuevamente todo el recorrido y prestémosle atención a cómo se profundiza la rotación de torso mientras estira la pierna derecha con el pie rotado hacia la derecha. Volvamos a repasarlo cuidando de tocarnos los talones, contactarnos las rodillas y no levantar los pies del piso. Notemos que en la posición 4 el talón del pie izquierdo apunta a los dedos del pie derecho. Quedémonos unos segundos para revisar nuestra posición, la colocación del torso, la cadera, las piernas y los pies. Luego volvamos a nuestra base inicial y repitamos a conciencia cada parte del recorrido para agregar el movimiento más distintivo del rol seguidor, la posición 5 o de cruce. Siempre indicado por quien conduce, el seguidor pivota sobre el metatarso del pie derecho y desliza la pierna izquierda hasta contactar las rodillas. En tal sentido, imaginemos que el conductor rota el torso del lado abierto hacia el lado cerrado para invitarnos a cruzar. Volvamos a revisar todo el recorrido nuevamente, teniendo presente ahora el roce de los talones, el contacto de las rodillas, las rotaciones de torso y las posiciones de los pies hasta llegar al cruce. Practiquemos con música de El Cachivache. Mientras continuamos la práctica, agreguemos como dato importante que la pierna derecha realice un paso largo en posición 4 para luego cruzar con comodidad, pero sin que eso signifique encorvarse o llevar el torso hacia atrás y arrastrar a quien conduce. Veamos ahora los últimos 3 pasos conocidos como cierre o resolución natural. Imaginemos que estamos en posición 5 o de cruce, con peso sobre pie izquierdo y a partir de allí, pie derecho atrás, paso al costado y juntamos los pies contactándonos los talones. Repasémoslo nuevamente desde la posición 5, pero atendamos al torso. Pie derecho atrás, arqueo de torso hacia la izquierda y talones juntos. Practiquemos esta parte y luego toda la secuencia unos instantes mientras la observamos desde diferentes ángulos para que pueda apreciarse la postura. Practiquemos con la música de El Cachivache. Como pudiste ver, el paso básico está lleno de secretos y a medida que vayamos repitiéndolo, cada vez le encontraremos más riquezas, como por ejemplo los modos de agregar adornos mientras nos desplazamos en línea o incluso el modo de llegar al cruce. Y te agrego un dato más, pero antes, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá
el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. El tango en el rol seguidor es como un vitró en el que la pieza más pequeña tiene la misma importancia que la más grande y en el que cada una encaja donde el artesano nos indique, aunque el brillo y la transparencia dependerán solo de vos. Así que en ese sentido, estudia el paso básico a conciencia, realizalo cuadro a cuadro de modo que afirmes las posiciones, no te rayes los dedos del pie con los tacos y sentite segura sobre tus piernas y sobre el modo de mover tus pies. Y una vez que controles perfectamente tu equilibrio y movimiento, deslízate con la máxima suavidad posible, sin martillar con el metatarso o con los tacos sobre el piso, sintiéndote etérea y presente a la vez, precisamente porque el arte que desarrolla el seguidor en la danza de tango se basa en comunicar con belleza hacia afuera para quien observa y con intimidad hacia adentro para quien abraza. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.